Muy buenos días. Tengo el gusto de presentarles este simposio que hemos denominado Un nuevo aporte teórico en gerontología, la identidad flexible como factor protector para el curso de la vida y para un buen envejecimiento, para un envejecimiento saludable. En primer lugar, me voy a presentar como coordinadora. Soy la doctora Graciela Zarevsky, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, vicedecana en la Facultad de Humanidades de la Universidad Maimónides, directora de las carreras de especialización y maestría en psicogerontología, del doctorado en investigación gerontológica, autora de varios libros en la especialidad y profesora invitada en universidades de Latinoamérica y de España. Bien, en primer lugar voy a hacer una introducción a la temática de esta mesa. Bien, en primer lugar voy a hacer una introducción a la temática de esta mesa con los conceptos fundamentales para explicar de qué se trata este aporte de la teoría de la identidad flexible en gerontología. A partir de, justamente quiero resaltar la oportunidad que hoy en día, con la propuesta del diseño del envejecimiento saludable por la OMS, se hace conveniente introducir cuáles son las condiciones que debemos favorecer en las personas a nivel subjetivo para realmente lograr una adaptación a los cambios que implica el proceso de envejecimiento y de ese modo arribar a un envejecimiento saludable. Esto es lo que me motivó durante todo mi desarrollo profesional a desarrollar lo que di en llamar las dimensiones de los factores psíquicos protectores que caracterizan a una identidad flexible. Es decir, en primer lugar, estas 10 dimensiones que fui desarrollando como características de lo que son condiciones de personalidad que van a favorecer esta flexibilidad para adaptarse a los cambios y las limitaciones que implica el paso del tiempo. Y además, como vamos a ver después, constituyen estas 10 dimensiones las del inventario FAPREN en su formato extenso y en su versión abreviada, que luego les mostraré. Entonces, a partir de esto, definir qué queremos decir cuando hablamos de una identidad flexible. Es una condición humana esencial a nivel cognitivo-emocional, y destaco lo de cognitivo-emocional, ya que se suele hablar de la flexibilidad cognitiva, pero sostenemos desde una mirada integral de lo que es un sujeto humano y sobre todo envejeciente, que lo cognitivo trabaja junto con lo emocional. Es decir, no vamos a lograr flexibilidad cognitiva en una persona rígida. Entonces, esta condición es esencial para generar y para comandar, además de condición para la flexibilidad cognitiva, también la plasticidad neuronal, la fluidez de nuestra red psiconeuroinmunoendocrina, así como la plasticidad corporal y la apertura al armado de redes vinculares. Quiero destacar también estas condiciones de una identidad flexible que tienen que ver con la permeabilidad, los poros abiertos hacia afuera y hacia adentro, la fluidez y el armado complejo de un yo complejo que se debe poder sostener a lo largo del curso de la vida. Pero además destacar la recursividad que implica, es decir, no se trata solo, no queda en una teoría psicológica, sino que implica de alguna manera la interrelación biopsicosocial el contar con una identidad flexible. Ya que si una persona cuenta con una identidad flexible que tiene en cuenta y se va adaptando y transformando en relación a los límites y a los cambios que van apareciendo, y va a desplegar entonces estos factores protectores como el autocuestionamiento, la conexión con los propios deseos, la apertura al cambio, la posibilidad de anticiparse y la actitud reflexiva y de autoindagación, va a ser una persona que va a estar en condiciones frente a los cambios, a los límites sociovinculares que van a ir apareciendo desde el área social, va a estar en condiciones de compensar pérdidas con ganancias, de diversificar sus vínculos y sus intereses y de poder realizar adecuados vínculos y gratificantes vínculos intergeneracionales.
Y desde los límites corporales que se van a ir manifestando, es una persona que va a poder ir haciendo una adaptación gradual, el autocuidado y para poder sostener la autovalidez, y también la anticipación de la propia finitud. En relación con esto, entonces, en primer lugar, quiero destacar que esta teoría, este marco teórico novedoso, viene a complementar teorías que se desarrollaron en el campo gerontológico, como ser, por ejemplo, la teoría de Carstensen en cuanto al reajuste de metas en relación a la apertura al cambio, la anticipación como conceptos que trabajaron Newgarden y Ashley, el autocuestionamiento, por ejemplo, respecto a los propios prejuicios, el vínculo intergeneracional, por ejemplo, tomando el concepto de generatividad de Erickson, la compensación de pérdidas con ganancias desarrollado por Valtes y Valtes, y todas las recomendaciones que circulan respecto al cuidado corporal en el envejecimiento, lo que viene a plantear esta teoría es que para poder lograr lo que todos estos teóricos vinieron planteando, es que se requiere contar con una identidad flexible. Pero además la recursividad también implica que si una persona no ha logrado desarrollar preponderantemente su flexibilidad frente a los cambios, desde lo social vamos a poder hacer mucho. Por ejemplo, desde la atención centrada en la persona, en las organizaciones, y desde programas y profesionales flexibles van a poder, digamos, ayudar a flexibilizarse a la persona, así como profesionales de todas las disciplinas. Y las mismas situaciones vitales que atraviesen el curso de la vida de la persona, que le lleven a esta reflexión, a este autocuestionamiento y a esta transformación que se requiere para ser resilientes frente al paso del tiempo. Entonces, se trata de no solamente trabajar por la plasticidad neuronal, como se viene trabajando, sino que eso va de la mano de la plasticidad o flexibilidad emocional y corporal. Entonces, no solamente prestar atención a lo que hoy en día se investiga en cuanto a reserva cerebral y reserva cognitiva, sino que eso va interrelacionado, entramado con lo que es la reserva corporal en el cuidado del propio cuerpo, la reserva emocional de todos estos factores protectores, la reserva de vínculos y la reserva espiritual tan importante para momentos donde se requiere un replanteo del sentido de la vida. Todo esto atravesado por una identidad flexible, es decir, siendo flexibles en todos estos órdenes de nuestra vida, es lo que llamo el armado, desde joven en lo posible, de una reserva humana para nuestro envejecimiento. Y para que esto no quede en lo teórico, además, hemos desarrollado herramientas para la detección temprana, la intervención y la investigación, como ser en el área cualitativa el cuestionario Mi Envejecer, publicado en sus dos versiones, hasta y después de los 65 años, y como para la investigación cuantitativa el inventario FAPREN, que ya mencioné, que fue publicado en el 2017 y luego en su versión abreviada, que fue publicada en el 2021 en la revista de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y que proponemos que es una herramienta que debe ser incorporada a la valoración gerontológica integral para realmente evaluar la presencia de estos factores protectores o por el contrario de riesgo y poder trabajarlos a tiempo. Esto dio lugar entonces a la creación de este libro, la producción de este libro de la identidad flexible, que ustedes lo pueden bajar en forma libre, total, en nuestro grupo de Facebook, Seres Flexibles, y entonces ustedes, digamos, pueden aportar, digamos, activamente hacia la construcción de este desarrollo teórico. El primer capítulo de este libro contiene todo este desarrollo teórico. Y los siguientes capítulos están conformados por el aporte de un equipo interdisciplinario que desde cada uno, desde sus herramientas, aporta cómo se puede ir favoreciendo una identidad flexible, cómo ser desde el arte, Carmen de Grado, desde el aprendizaje, Graciela La Huerta, desde la atención centrada en la persona, Laura Salatino, desde el trabajo corporal, Mónica Groisman, en cuanto al juego y el tiempo libre, Sergio Fain, en la espiritualidad, Roxana Danese, respecto a la neuroplasticidad, Alicia Cabanchí,
el coaching gerontológico a cargo de Juan Antonio Salmerón de Murcia, de España, la multiestimulación desde la terapia ocupacional con Magalí Riciga, y en relación al deterioro cognitivo, Araceli Marconi. Como ven, digamos, se fue conformando un abordaje interdisciplinario que demuestra cómo en las prácticas gerontológicas podemos ir favoreciéndola. Este simposio es una síntesis, de alguna manera, una introducción a cargo de profesionales de larga trayectoria y algunos que se están iniciando en este campo. Por lo tanto, entonces, voy a presentar a los expositores. Voy a presentar ahora al primer disertante de esta mesa, que es el doctor Juan Hitchik, que es médico, profesor de biogerontología en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, miembro y profesor de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, fundador del programa Longevus, Biociencia para el Bienestar y la Longevidad. El doctor Juan Hitchik se va a referir a personalidad flexible, factor biológico clave para un nuevo paradigma en el envejecimiento. Subrayo la consideración que nos va a presentar a la identidad flexible como un factor biológico. Doctor Hitchik, por favor. Bueno, les voy a mostrar cuál es mi material que utilizo últimamente en las presentaciones, en días de tanta tecnología. Miren, tengo sobre el escritorio de mi consulta siempre estas dos figuras. Uno, el cocodrilo, que representa el payo cerebro, es el agresivo, es la agresividad, es la supervivencia, es la emoción muy exaltada, muy rápida, y es la que genera este estado de estrés. Es lo que tenemos, es nuestro payo cerebro, es el cerebro que en nuestra evolución todavía incluye este cocodrilo de la supervivencia. Y esta figura de la tortuga, que representa la longevidad, y el ave fénix, que representa la flexibilidad, la variabilidad, la transformación, la adaptación, y está mirando hacia el universo, está mirando hacia las estrellas. Nuestro palio, antiguo cerebro, nuestro nuevo cerebro, el neocórtex, este es el de la supervivencia, pero este es de las supervivencias, y quien regula al cocodrilo, está aquí, el biberón del cocodrilo, es este biberón, representa la serotonina, que es la que tiene que calmar nuestro cocodrilo. Entonces, de acá a acá, este tiene 500 millones de años. Nuestro palio cerebro está del neocórtex a 5 centímetros. La clave está en esta flexibilidad de hacer 500 millones de años que representan 5 centímetros en nuestro cerebro en 5 segundos. Eso es el mensaje que les doy. Poder tomar conciencia y visibilizar que tenemos que estar preparados con nuestro neocórtex para dominar al paleocórtex, el de la agresividad. Este es de la supervivencia, pero este, señores, es el de las supervivencias. 500 millones de años en 5 centímetros en 5 segundos. Pasar a hacer la mudanza del paleocórtex al neocórtex. Con eso logramos reducir la biología del estrés y vivir más tiempo mejor. Los saludo y estoy muy complacido de compartir este espacio con ustedes. Tengo solo unos minutos para que reflexionemos juntos muchos años de observación sobre la salud, la enfermedad, la vida y el envejecimiento de mis pacientes, y ahora también su destino y supervivencia o mortalidad en días de pandemia. Vamos entonces de adelante para atrás. La pandemia nos mostró que las víctimas del coronavirus
podíamos separarlas en dos grupos, mayores de 70 o menores de 70. Se difundió la idea de que el virus era letal para los mayores de 70 y benigno para los menores de 70. Pero si afinamos un poco la puntería, podemos comprobar, sin embargo, que la mortalidad de ambos grupos tenían una característica en común independientemente de su edad. Y eran 5 comorbilidades: sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiocerebrovascular y algunas enfermedades degenerativas. Y que la química del estrés, el aumento del cortisol y de la adrenalina, y la disminución de la serotonina y de la dopamina, era el factor que estaba al colofón detrás de todas, como productor de todas estas comorbilidades. No es entonces un tema de virus ni de edad, es un tema de personalidad y comorbilidad. Ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de esto en un congreso de gerontología. Y es porque vamos a hacer un correlato entre lo que pasó en la pandemia y algunas observaciones que he hecho en mis pacientes mayores sobre su destino en cuanto a instituciones y terminación de vida en instituciones gerontológicas. Vamos algunos años antes de la pandemia. En esos días realicé un trabajo de investigación sobre pacientes mayores de 70 años y los separé en dos grupos: los que presentaban envejecimiento prematuro y los que lograban longevidad saludable. Los que estaban en instituciones de tercer nivel, geriátricos de todo tipo, no estaban ahí por su edad, estaban ahí por su comorbilidad. ¿Y saben ustedes entonces quiénes eran estos nuevos conocidos que tenemos ahora? ¿Y cuáles eran esas comorbilidades? Eran el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiocerebrovascular y algunas degenerativas. Por otro lado, los longevos saludables lo eran porque no presentaban estas comorbilidades. Estudiando las biografías y biologías de ambos grupos, otra vez, el manejo del estrés en el curso de la vida fue lo que determinó su destino. Entendiendo bajo estrés emocional el pensamiento, el sentimiento, y bajo estrés ambiental el manejo del alimento, movimiento, su relacionamiento y algunos aspectos del estrés laboral. Comenzó en actitudes y conductas y terminaba en enfermedad, discapacidad y dependencia, o salud, funcionalismo e independencia. La clave está entonces en qué conductas reducen el cortisol y la adrenalina, y las que aumentan la serotonina, la serenidad, la dopamina, la oxitocina, de la empatía y de la sociabilidad. Entonces, ¿cuáles son estas conductas reductoras del estrés? Ante todo, la flexibilidad, y es por eso que estoy en esta mesa, porque es ante la variabilidad de la vida, en días en que la variabilidad es tan importante, la flexibilidad de la personalidad para reducir el impacto biológico del estrés es la principal herramienta para protegerse de las 4 comorbilidades que acompañan al estrés. La aceptación frente a la realidad y la resiliencia frente a la adversidad. Señoras y señores, sobre todo los más jóvenes que nos están escuchando, tenemos que generar un nuevo viejo, porque al viejo ya sabemos cómo le fue. Los nombro a todos ustedes que nos siguen en esta tarea como agentes de cambio para que podamos hacer un buen equilibrio entre nuestro mundo interior psicológico y el mundo exterior ecológico, más comprensible, más seguro, menos competitivo, menos productores de estrés,
para que nuestros hijos y nietos puedan sobrevivir pandemias y no terminar sus días en instituciones geriátricas y vivir en un mundo mejor. Si vamos a vivir más tiempo, que sea para estar más tiempo en el club y no más tiempo en el hospital. Porque vivir más y mejor fue el más antiguo de los anhelos de la humanidad, pero es hoy en día el más moderno de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Hitzig, por su disertación. Paso ahora a presentar al segundo disertante, que es el doctor Juan Dionisio Avilés Hernández, quien es doctor en geriatría por el Sistema Público Francés, médico geriatra en el Servicio de Salud de Murcia, España, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Murcia y director del Máster en Gerontología y Geriatría de la UCAM. El doctor Avilés Hernández se va a referir a una propuesta para describir un psicotipo de fragilidad a partir de los factores de personalidad incluidos en la teoría de la identidad flexible. Doctor Avilés Hernández. Se trata de una propuesta para describir un psicotipo de fragilidad a partir de los factores de personalidad incluidos en la teoría de la identidad flexible. Nuestra propuesta pretende alcanzar una definición más operativa del síndrome de fragilidad, que abarque no solo los aspectos biomédicos clásicos, sino los psicológicos y de personalidad, que junto con los sociales que no están incluidos aquí, nos permitan una precoz y precisa detección de los mayores vulnerables para que un adecuado management haga reversible en la medida de lo posible el proceso. Este trabajo se realiza a partir de nuestra práctica clínica y experiencia con los programas de envejecimiento saludable y fragilidad desarrollados en los centros de mayores de la ciudad de Cartagena, en España, en Murcia. Son aproximadamente 2.000, 2.500 personas de 40 centros de mayores que han seguido el programa SECAR desde el año 1996. Sus primeros resultados fueron publicados en el Congreso Mundial de Geriatría en Río de Janeiro y en diversos congresos nacionales e internacionales. El famoso cuadro de Klim, Las tres eras de la mujer, ocupa una sala en el Museo de Arte Moderno de Roma, con una escultura de una mujer que sin duda tiene las características del fenotipo de fragilidad descrito por Linda Frey en su artículo publicado en el año 2001. 2 décadas antes, Rubinstein demostró que la evaluación gerontológica estandarizada permite identificar los primeros síndromes geriátricos y establecer una atención integral que tuvo el efecto de reducir la mortalidad, los reingresos y los déficits funcionales. El fenotipo de Frey incluye 5 marcadores que son la pérdida de peso, la pérdida de peso superior a 5 kilos en los últimos meses, la pérdida de velocidad de marcha, el cansancio, la poca actividad física y la pobre fuerza muscular de presión de la mano. El programa ICOPE de la Organización Mundial de la Salud pone a prueba al geriatra. El geriatra, en los tiempos actuales, ofrece un seguimiento de la capacidad intrínseca para identificar situaciones de riesgo, incluso antes de que el sujeto anciano sea frágil, destacando en el programa ICOPE la escucha del sujeto, sus particularidades, sus circunstancias vitales, su modo de ser y de posicionarse frente a los avatares de su curso vital para así responder a los deseos de la persona. Este programa ICOPE incluye una serie de situaciones, la alteración en el humor, todo lo que tiene que ver relacionado con la movilidad, con la nutrición, los factores sensoriales como son la vista y el oído y, por supuesto, las capacidades cognitivas. El lóbulo prefrontal supone en los humanos casi el 30% del volumen total de la corteza cerebral, frente al 17% de nuestros primos hermanos, los chimpancés, y el 11,5% de los primos lejanos,
los macacos. Nos vamos a centrar en las capacidades y en las capacidades que tiene esta capacidad que tiene el lóbulo prefrontal de Dubois. Se describen en él 3 caras anatómicamente bien definidas. La cara lateral o dorsolateral, que se ocupa de los procesos cognitivos. La cara orbitofrontal, que se relaciona con los procesos afectivos y con la conación, que es el deseo de hacer algo. La cara mesial, la cara interna, en ella se localizan los aspectos más profundos de la personalidad y se generan los comportamientos. Las diferentes regiones están relacionadas entre sí, de forma que no todo son totalmente diferenciadas, las capacidades y las funciones. En la cara dorsolateral, esta cara externa, está localizado el polo cognitivo, las capacidades cognitivas, el yo quiero, yo decido, yo resuelvo un problema, yo planifico una acción. La cognición, del latín cognoscere, conocer, es la localización de las funciones ejecutivas de la vida psíquica: pedir, juzgar, dirigir, planificar el tiempo, el espacio, establecer objetivos, y también la atención, que es la facultad que tenemos de desplazar nuestro interés de un sujeto a otro, de una preocupación a otra. La cara orbitoventral es la cara de la conación. Este término fue creado por Spinoza y tiene que ver con el esfuerzo para perseverar, el apetito, el deseo, el tesón, la impulsión que determina una acción en el organismo. Es la cara del proyecto de vida, el deseo de la felicidad, la motivación. Está en relación con la amígdala, es el conjunto de núcleos de neuronas localizados en la profundidad de los lóbulos temporales. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y el almacenamiento de las reacciones emocionales. La riqueza psíquica y la creatividad tendrían su localización en la cara orbitofrontal, conación, pero también en la dorsolateral, cognición. El ser permeable a la conciencia interior con posibilidad de poner las angustias en palabras, con capacidad de acceder a soñar, fantasear, imaginar, desear, reírse de uno mismo. La cara, el yo profundo, el carácter y la personalidad se quedan localizados en la cara mesial, la cara interna del cerebro. Y tiene que ver con mis alegrías, los dolores y las frustraciones, el efecto estructurador de mi personalidad, pero también la capacidad de compensar pérdidas con ganancias, buscando la autoestima en el presente y no tanto en el pasado. Nuestra propuesta, a partir de estos fundamentos teóricos, de nuestra experiencia en los programas de envejecimiento activo de la región de Murcia, concretamente de Cartagena, y de la base neuroanatómica del lóbulo prefrontal de Dubois, hemos propuesto 4 preguntas, 4 cuestiones que son las que nos darán el acceso a la diagnóstico, anticipación de la fragilidad, diagnóstico de vulnerabilidad y anticipación de la fragilidad. La primera pregunta es: ¿pone a menudo en palabras sus pensamientos, vivencias e ideas? Con este planteamiento ponemos en juego la dimensión de la riqueza psíquica y la creatividad, así como la permeabilidad y expresividad emocional. Poner en palabras las angustias desdramatiza y les elimina del peso de la gravedad de sentirse con un problema único e irresoluble. Permite darse el permiso de dar forma a la normalidad de nuestros procesos cognitivos. Hacerlo de forma dialéctica en compañía de otras personas que pueden ser o no cercanas a nosotros mismos, relacionarnos desde la emoción expresada, según lo que sentimos, con una identidad permeable y en continua interacción con otras mentes, en una especie de vínculo invisible a través de las neuronas en espejo. La segunda cuestión es la siguiente:
¿Es usted capaz de planificar la próxima semana? También busca explorar las capacidades cognitivas, junto con la anterior pregunta. Las funciones ejecutivas quedan perfectamente evaluadas con esta pregunta, que evalúa aspectos como el yo quiero, el yo decido, yo resuelvo un problema, yo planifico una acción. La tercera pregunta es la que explora la conación. Es una pregunta de gran importancia. ¿Tiene usted proyectos y deseos y está motivado para realizarlos? Con esta pregunta evaluamos la diversificación de vínculos e intereses y la motivación y el deseo que estos nos deparan. La conación es probablemente la puerta de entrada a la vulnerabilidad y a la fragilidad, como hemos dicho antes. Por último, la cuarta pregunta es: ¿está usted de acuerdo con esta afirmación? Yo soy así y difícilmente podré cambiar. Con esta pregunta evaluamos la flexibilidad y disposición al cambio, así como el autocuestionamiento. La flexibilidad constituye el principal atributo de un narcisismo normal. El grado de flexibilidad o de rigidez llevará a la aceptación o no de los cambios y las transformaciones que implica el envejecimiento para la propia identidad y se pondrán en juego respecto a puntos de vista, hábitos y rutinas. Implica asimismo la apertura a lo nuevo, a aprender, a la búsqueda de nuevas actividades, a generar nuevos proyectos. Estas 4 preguntas que hemos descrito describirían el psicotipo de fragilidad de nuestra propuesta en este simposio que compone incluido en el Congreso Internacional de Geriatría de Buenos Aires. Muchas gracias. Bien, finalmente, gracias doctor Avilés Hernández por su disertación. Voy a presentar al tercer disertante, que es el licenciado en musicoterapia Jonathan Greenberg. Es especialista en psicogerontología, psicólogo social, musicoterapeuta en la unidad SARIP del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires y autor de Etiquetas nocivas, estigmas permanentes, la transformación al poder, creador de dispositivos de salud mental grupal. El licenciado Greenberg se va a referir a una experiencia clínica de musicoterapia en la sala intensiva de rehabilitación del Hospital Pirovano, la identidad flexible como posición ética. Licenciado Greenberg, por favor. Buenos días a todas y todos. Esta ponencia se llama Experiencia Clínica Musicoterapéutica en la Sala de Rehabilitación Intensiva del Hospital Pirovano. La identidad flexible como un posicionamiento ético. La Sala de Rehabilitación Intensiva para Pacientes post-COVID del Hospital Pirovano, la Sala SARIP, nació el 7 de septiembre de 2020 con el objetivo central de mitigar el colapso sanitario de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Disminuyendo el tiempo de internación hospitalaria y brindando una atención de la salud integral, reduciendo a su vez los costos económicos de la salud pública. Somos una sala que recibe derivados de otros pacientes de otros servicios, como terapia intensiva, unidad coronaria y clínica médica, y a su vez somos un centro de derivación de otros hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el tiempo, la sala se transformó en una sala de rehabilitación para diversos procesos patológicos. Al día de hoy, hemos atendido a más de 180 pacientes con secuelas motrices, funcionales, cognitivas, psíquicas, emocionales, afectivas y o socioculturales. El equipo transdisciplinario está formado por musicoterapia, psicología, trabajo social, fonoaudiología, kinesiología, nutrición, medicina clínica, otorrinolaringología, neurología, enfermería, trabajadores de la limpieza. Hemos expuesto nuestra labor en diversas jornadas, congresos y espacios de divulgación científica. La idea de conformar un grupo dentro del equipo busca redistribuir tareas más allá de la especificidad de cada disciplina y para redistribuir nuestras ansiedades y nuestras potencialidades, evitando así concentrar obligaciones y poder, y horizontalizar, aliviando así la tensión y mejorando la producción del equipo. Problematizamos los obstáculos, promovemos un espacio para debatir interpretaciones, intervenciones,
estrategias y objetivos. Todo esto genera un lugar de pertenencia, un espacio de pertinencia, mejoramiento en la comunicación, reflexión, puesta en común, elaboración y resignificación para así transformar la realidad, empoderándonos individual, grupal e institucionalmente. Como musicoterapeuta, trabajo en relación al impacto psíquico, emocional, afectivo, neurocognitivo y social subyacente a los diversos procesos patológicos. Las herramientas de la disciplina son la voz, la corporalidad, la música, los instrumentos musicales, los sonidos en general, los dispositivos audiovisuales y la tecnología. Todo esto se pone en juego en el encuadre, que tiene las características de ser un espacio artesanal flexible, que puede ser transformado por iniciativa y deseo de los pacientes. ¿Qué es lo que se pone en juego? El pasado, el presente y el futuro. ¿Cuáles y cómo fueron y son sus figuras representativas? ¿En qué objetos, personas y situaciones ha habido y hay depositaciones positivas, negativas y ambivalentes? Y lo que también se pone en juego son los proyectos motorizados por el deseo. ¿Cómo es que se ponen en juego? A través del pensamiento analógico con el contenido simbólico de las producciones, de las cargas afectivas, que llamaremos investiduras, y la capacidad de representación de sí misma y del mundo que rodea y habita a la persona. Los objetivos se basan en crear condiciones de posibilidad que promuevan herramientas que faciliten la elaboración y resignificación psíquica y emocional, y la neuroplasticidad intrínseca de la capacidad resiliente. Se piensa en la salud integral de la identidad de manera dialéctica, teniendo en cuenta las potencialidades y los recursos conservados, y también las dificultades propiamente dichas. Mi posicionamiento psicogerontológico se basa en el paradigma de la complejidad biopsicosocial y el del curso de la vida, teniendo en cuenta las trayectorias vitales y la interrelación del pasado, el presente y el futuro. Las personas somos sujetos de deseo y de derecho. La modalidad de atención integral centrada en la persona es fundamental para pensar cada paciente como un mundo a conocer y para colaborar en la transformación. La identidad flexible debe ser un objetivo a promover en el paciente, pero a su vez en el profesional tratante. Dimensiones tales como la disposición al cambio, el autocuestionamiento, la creatividad, la riqueza psíquica, la elaboración de ansiedades, la compensación de pérdidas y ganancias, etc. Al analizar los factores psíquicos protectores y de riesgo, se busca encontrar puntos neurálgicos de inflexión y reflexión que permitan trabajar la apropiación de logros para, a su vez, hacerse cargo de lo real y lo simbólico que se perdió. Pensando en los dispositivos clínicos creados por la musicoterapia en la unidad SARIP, tenemos el podcast SARIP Piroano y tenemos la celebración del alta hospitalaria. Yendo al primero, al podcast SARIP Piroano, este es un espacio digital creado para albergar los relatos en primera persona de aquellas personas que han transcurrido por una internación hospitalaria en la unidad SARIP. Tiene como principales objetivos promover la elaboración, reinvestidura y reapropiación de la identidad y la concientización comunitaria en relación a la salud integral. Los diversos discursos describen el impacto subjetivo de cada proceso, el cuidado o no anterior a la internación, el registro actual, la internación propiamente dicha, el volver a la rutina y cómo se vuelve a esa rutina. La lucha entre la autonomía y la dependencia, los miedos y frustraciones, la amenaza de muerte, las pérdidas reales y simbólicas, las ansiedades que convergen, la asimilación de secuelas, los sentimientos que florecen al enfrentarse contra un cuerpo aislado, enfermo, fatigado y afectado, la incidencia e importancia de los entramados vinculares, el deseo, los proyectos, etc. ¿Cómo se realiza? En formato de entrevista radial, a través de las voces, canciones y efectos de sonido significativos para cada paciente. Toda la producción integral es símbolo de la subjetividad de quien nos cuenta su historia de vida. La voz es el principal medio de expresión y comunicación. Trabaja con lo emocional y funciona como soporte identitario y como proyección de la propia identidad. Con respecto a la celebración del alta hospitalaria, consta de dos momentos. En uno se prioriza la voz y la palabra, en la otra la corporalidad.
La primera se realiza en la intimidad, con la devolución del equipo profesional al paciente y a los familiares o vínculos cercanos elegidos que acompañen ese alta. Se entrega un resumen de alta, que está escrito, firmado y sellado por cada disciplina del equipo tratante. Es un espacio diseñado para responder cualquier inquietud, recomendación o emergente que surja. La segunda parte es adentro de la sala propiamente dicha. El alta es desde el cuerpo. Es la última instancia donde la musicoterapia interviene. La expresión desde la corporalidad expresa todo aquello que no dice la voz y muchas veces la complementa. El paciente externado elige las canciones significativas que desea escuchar y se reproducen en un parlante. Es momento de saludos entre otros pacientes, bailes, aplausos, instrumentos, fotos, videos, lágrimas, sonrisas, abrazos y todo aquello que decida el protagonista principal. Se pone en juego múltiples dimensiones afectivas en simultáneo. El reconocimiento del protagonista como agente de transformación y referente de salud. El reencuentro con sus familiares y vínculos cercanos. Lo identificatorio, anímico y motivacional que otros pacientes aún internados están viviendo. Yo quiero tal canción, o realizar tal discurso. Surge la demanda. Comienza a desanudarse el ovillo y se empieza a intervenir a partir de esa demanda de los pacientes aún internados. La presencia y movilización emocional de los profesionales de otras salas donde ha estado internado el paciente. Ahí es donde se pone en juego el reconocimiento, el deseo, el placer, la complicidad y el compañerismo intrainstitucional. Y por último, la identidad de la unidad SARI, la ternura como afecto motor y la sensibilidad y empatía de todos estos actores políticos como posicionamiento ético fundamental. Son las palabras haciendo cosas y el cuerpo diciendo todo. Para finalizar, para que exista un proceso terapéutico exitoso, es necesario que la identidad flexible fluya entre todos los protagonistas, el paciente, su entramado vincular, los profesionales, el equipo transdisciplinario, el hospital y por último la comunidad, porque la salud es una construcción colectiva. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Grimberg. Doy lugar entonces ahora a la apertura al momento de intercambio, de todas las preguntas que quieran hacer a los participantes, a los presentadores. Con mucho gusto las responderemos. Bueno, aquí estamos entonces dispuestos a responder preguntas, escuchar comentarios. Vimos en esta presentación realmente con satisfacción cómo un desarrollo teórico está avanzando en la aplicación en diversos servicios, en consultorios de geriatría, aplicación en musicoterapia, en equipos interdisciplinarios. Así que realmente esto nos estimula muchísimo y espero que a ustedes también. Veamos qué preguntas o comentarios quieran hacer. Acá ya me aparece uno que dice, si esta teoría se está aplicando en investigaciones y se están validando las dos herramientas en otros países. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, estas herramientas se están validando en España, en Brasil, en México y en Chile. Y están en la validación, se están aplicando en investigaciones que se están realizando tanto en tesis de doctorado como en tesis de maestría, también en nuestro país, en nuestras carreras, se están aplicando. Así que realmente sí, esto ofrece una perspectiva de realmente que este marco teórico vaya avanzando en aplicaciones en la clínica y en investigaciones, ¿no es cierto? A ver, sí, ¿cómo influye la música en la persona con Alzheimer y si son capaces de reconocerla? Jonathan. Sí, bueno, es una pregunta bastante relativa en el sentido de también depende de qué tipo de Alzheimer, el grado de avanzado que esté. Es muy singular, he trabajado en una institución, se llama ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, en el cual recibíamos pacientes que recién comenzaban con un diagnóstico de deterioro cognitivo y personas que tenían un Alzheimer muy avanzado.
Era bastante singular de cada persona. Sí suele haber, si tendría que hablarlo como estadísticamente, hay una conexión digamos, con la historicidad, por dónde va cada uno. Recuerdo un caso muy corto, clínico, de una persona que tenía 90 años y no podía, prácticamente había perdido el lenguaje, pero podía cantar en portugués, ella era argentina, podía cantar en portugués la canción que le cantaba a su madre cuando tenía 3 o 4 años. Y cuando empezaba a cantar eso, conectaba con algunas cosas de sus vínculos, sus primeros vínculos, como los recuerdos más arcaicos. Entonces sí, muchas veces conecta con parte de la historicidad, con el paradigma del curso de la vida, empieza como nuevamente como a reconectar y se me viene a la mente como los tejidos neuronales y los tejidos vinculares y cómo se articula, cómo la neuroplasticidad está intrínsecamente relacionado con la capacidad resiliente y con los recursos conservados, que no hay ninguna enfermedad ni ningún deterioro pueda llegar a cercenar en ese sentido. Así que es muy útil, es una herramienta muy útil, sea los sonidos, sea la música, sea algún instrumento musical. Nosotros trabajamos con lo que es las investiduras, con las cargas afectivas, con el campo representacional de la persona. Por eso digo que es tan singular lo que para mí puede resonar con una canción de cuna, con una canción que a mí me guste de rock, de música clásica. Para Graciela puede ser otra, para el doctor Juan puede ser otra. Así que sí, es una herramienta muy importante, muy facilitadora, para empezar a crear intimidad, confianza y empezar a conectar con esas cosas que el paciente no puede perder, que son generalmente como los recuerdos los más arcaicos, ¿no? Eso que primero se aprende, lo vincular, lo afectivo, lo emocional, es lo último que se pierde. Así que es una herramienta muy, muy útil para el campo clínico. Gracias, Jonathan. Acá aparece otra pregunta interesante que dice, ¿es la identidad flexible una construcción novedosa o es simplemente un marcador de resiliencia y adaptación a las circunstancias vitales? Quizás en esto me puedan ayudar mis compañeros de mesa, pero lo que primero quiero decir es que efectivamente lo consideramos un marcador, la identidad flexible, un marcador de resiliencia y adaptación a las circunstancias vitales, pero para poder plantearlo como tal marcador, tuvimos que hacer un desarrollo teórico, digamos, novedoso, porque incluye, digamos, todo esto que planteamos como detección de factores protectores o factores de riesgo que provienen de la personalidad, de la forma de vivir de la persona en todos los aspectos mencionados, y para poder hacer este desarrollo, bueno, está basado en un planteo teórico, en una investigación teórica que, como mencioné, toma en cuenta desarrollos teóricos previos, agregando, digamos, aspectos que no estaban planteados. Por lo tanto, sí, es un marcador de resiliencia, adaptación a las circunstancias vitales, pero sobre bases teóricas que no estaban desarrolladas. Como variante de musicoterapia, proponen otras variantes estéticas a las que se identifican los pacientes. O sea, otras variantes estéticas. A ver si, además de la musicoterapia, entiendo, ¿qué otras variantes estéticas con las cuales se pueden identificar los pacientes y que puedan promover una identidad flexible? Sí, pensaba en relación a ya sea la música, sea el arte, sea cualquier cosa que conecte con la historicidad de la persona, es donde realmente como que se prende esta lamparita. Por eso hablo tanto de la conexión con el propio curso de vida, con el propio recorrido, con su propia trayectoria vital. Es ahí cuando hablamos de estimulación cognitiva y demás, es en base a la historia de la persona, no en base a un deseo o necesidad de la otra persona, ¿no? De un médico, de un musicoterapeuta, de quien sea. Es importantísimo eso, conectar, hablar con, en el caso de una persona que tenga un deterioro cognitivo avanzado y le cueste historizar, es importantísimo trabajar con la familia, con sus vínculos cercanos, a partir de ahí conocer cosas, trabajar con fotos, con arte, con música, todo lo que sirva para como disparador, como facilitador. Insisto, hay recursos conservados y los primeros que se adquieren, que son los últimos que se pierden. Entonces es muy importante y esa habilidad tiene que ser importantísima, por eso hablaba de la flexibilidad del terapeuta. O sea, si no puede llegar a reconectar en ese sentido, me parece que es déficit del terapeuta, de encontrar creativamente y flexiblemente la manera de, en Argentina decimos de entrar, una manera de poder entender qué pasa en ese campo representacional, en esa persona, para ver a partir de ahí cómo uno puede ayudarla.
Sí, esto que dice Jonathan, además, es importante porque lo que siempre proponemos es que toda actividad que se realiza, ya sea a través de la música, de la plástica, del teatro, no intervenir como técnicas, que queden en lo técnico, sino como él dice, tomar en cuenta la historia, el curso de la vida de la persona. Y ahí está, digamos, nuestra escucha, donde también captar estos factores, detectar estos factores protectores o de riesgo que nos permitan intervenir con más herramientas en lo subjetivo, ¿no es cierto? No sé, Juan Hitchik, si querías quería decir que aportar. nuestro cerebro, el cerebro humano, es el único capaz que puede imaginar lo que nunca escuchó, ver lo que nunca vio, eh, generar una historia que nunca vivió. Y eso es lo que nos diferencia con todo el resto de las especies. Capitalizar esa sublime habilidad que tenemos es lo que más puede reconectar y reactivar la reserva cerebral y la condición, la sorpresa, la magia de la sorpresa que eso despierta en cualquier actividad artística es un estímulo impresionante de lo que sería el neuronal growth factor para estimular la plasticidad cerebral. O sea, en el deterioro cognitivo no solo pasa por lo racional, por lo cognitivo, pasa por lo mental y pasa por lo espiritual también. Y cualquier herramienta artística nos pasea por todos esos planos en los cuales nos movemos. Por eso planteamos que la plasticidad neuronal va de la mano del fomento, el desarrollo, la construcción a lo largo del curso de la vida de esta flexibilidad en lo emocional, en lo corporal, ¿no es cierto?, en lo espiritual y en lo vincular. Todo esto que llamamos la reserva humana que vamos construyendo. Acá hay una pregunta para el doctor Juan Avilés. Dice, teniendo en cuenta que el fenotipo de Fried ya incluye una pregunta que considera el estado de ánimo utilizando una escala de depresión y que se formula así, en la última semana, ¿cuántos días ha sentido que todo lo que hacía era un esfuerzo y cuántas veces no ha tenido ganas de hacer nada? La pregunta es, ¿qué aporta su propuesta, doctor? Buenos días desde España. Enhorabuena a los organizadores, enhorabuena, Graciela, por tu coordinación y a mis colegas. A ver, el fenotipo de Fried durante años o no lo habíamos sabido interpretar bien o leer bien incluso, pero creíamos que era todo físico, todo movimiento y todo nutricional. Y nos dimos cuenta no hace mucho que había una pregunta que es que usted se siente cansado, fatigado, ese cansancio, fatiga, esa pregunta traducida así del inglés al castellano, nos creemos que era un cansancio en una visión médica, que era un cansancio físico, era un cansancio, era una disnea. No es exactamente así. Esa pregunta de Fried está hecha con un cuestionario de depresión e incluye esa sensación de cansancio. Entonces nos dimos cuenta no hace mucho y eso nos animó también a pensar que, claro, naturalmente que si tú tienes una depresión o un deterioro cognitivo eres frágil, claro que sí. El planteamiento de la fragilidad, de la vulnerabilidad ahora mismo es otro. Hace ya años que la geriatría, la gerontología busca la anticipación, ir por delante de las situaciones para prevenirlas. Por eso cuando conocimos tu propuesta de factores protectores y factores que favorecen el deterioro o el envejecimiento acelerado desde hace ya 10, 12, 15 años, que fue la primera vez, cambiamos nuestro paradigma en cuanto a que nos dedicamos en aquella época a hacer una serie de programas de lo que ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda, de envejecimiento activo, ya lo hacíamos desde hace 20, 25 años en España. Esa propuesta
nos situaba en un modelo de pedagogía gerontológica, de lo que ahora se llama gerontagogía, y que hacíamos una serie de conferencias y decíamos a los mayores lo que tenían que hacer. Cuídese su salud ósea, cuide sus problemas urinarios, cuide su salud mental, capacidades cognitivas, su hipertensión, su colesterol y demás. A partir de conocer la teoría de, sobre todo los factores protectores, los factores favorecedores del envejecimiento acelerado, hicimos una aproximación más de acompañamiento y planteamos ese acompañamiento respondiendo a los deseos de cada persona, al desarrollo vital de cada persona. Y eso nos hizo transformarnos en cuanto al acercamiento de la persona. ¿Qué creemos que esa pregunta de Freud propone? Pues detecta a las personas que tienen deterioro cognitivo, sobre todo capacidades alteradas en sus emociones, depresión. Nosotros pensamos que antes de la depresión ya existe esa vulnerabilidad que, detectándola a través de los factores de personalidad, nos permitiría ir al corazón de la fragilidad, que es anticipar la fragilidad con la vulnerabilidad, incluso antes de la fragilidad, para prevenir la situación de entrar en dependencia muchos años después, pero naturalmente anticipándonos. Y sobre todo lo importante de la fragilidad es que es o puede ser reversible. La dependencia podemos reducirla la minusvalía, pero la fragilidad sí que es reversible si ponemos en marcha toda una estrategia. Y la estrategia, el paradigma de la identidad flexible nos ayuda mucho a abordar este planteamiento de anticipación. Gracias, doctor Juan Avilés. Por eso el planteo de que sería conveniente en la valoración gerontológica integral incluir este alimentario FAPREM, por ejemplo, como para detectar anticipadamente, no solamente evaluar si hay depresión o deterioro cognitivo, sino anticiparnos, como usted acaba de plantear. Y acá tenemos lo que quizás sea la última pregunta, que es, ¿el haber llegado a viejo sería un indicador de identidad flexible? Bueno, yo en principio lo que puedo decir que no. Digamos, porque se puede llegar a viejo de distintas maneras, por eso hablamos de vejeces. Consideramos que, como se plantea internacionalmente, alrededor de un 75% de personas, digamos, llegan a viejo conservando su capacidad intrínseca, es decir, las capacidades físicas y mentales conservadas. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría sí, digamos, ¿no? Seguramente tienen una identidad flexible, como se vio en la investigación que hicimos por 8 países latinoamericanos a través de la pandemia, donde vimos que efectivamente la mayoría de las personas mayores han logrado resiliencia en la pandemia, pero sabemos que hay una cantidad, hay un porcentaje de personas que llegan en forma rígida y llegan mal. Creo que ya se nos termina el tiempo, agradeciendo muchísimo a todo el panel y a todos los que y todas que nos están escuchando y participando activamente con sus preguntas. Hasta pronto, y en Seres Flexibles en Facebook nos podrán seguir contactando. Adiós.